¿Ven en pantalla ese artículo? ¿Qué es? ¿Qué es? Una bisagra, ¿seguro? ¿Completamente seguros? Así es una bisagra. ¿Saben? O sin embargo, existen diferentes tipos de bisagras, de diferentes tamaños, diseños, colores, materiales y precios. Pero en esta mañana no he venido a hablarte de este aspecto de las bisagras, sino de la funcionalidad que ellas cumplen. Cuando tú has entrado por la puerta en esta mañana, te has dado cuenta o habrás notado que para unir el marco de la puerta con la hoja de la puerta, ¿qué se necesitó? Bisagras. Entonces, las bisagras sirven para unir dos elementos, dos objetos o dos partes. Así que en esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que nos visitas en esta oportunidad, en esta mañana, teniendo este pensamiento en mente, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio según San Juan. No primera, no segunda, no tercera de Juan. No vamos a abrir nuestras Biblias en las cartas o en las epístolas de Juan, sino vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y si nos visitas en esta oportunidad y no tienes una Biblia a la mano, puedes levantar tu mano para que mis hermanos sugieres puedan acercarse a ti y te puedan entregar una Biblia. Ojo, es prestadito, ¿ya? Al finalizar lo devuelves, porque va a servir para el siguiente culto. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, nos ubicamos todos en esta mañana, por favor. ¿Todos lo tienen? ¿Amén? Amén. En este día vamos a meditar en este texto bisagra. Yo le he llamado a este texto un texto bisagra porque cumple la misma funcionalidad que una bisagra que tú y yo conocemos. En el capítulo 3 vamos a encontrar una historia muy pero muy conocida. Es una historia en la que Jesús habla con una persona también muy pero muy particular llamada Nicodemo. Esto es lo que los creyentes sabemos por cultura general o por cultura bíblica, pero tal vez si tú eres alguien que nos visita en esta oportunidad, no conoces acerca de esta historia, pues te pido de todo corazón que prestes atención para lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos en esta oportunidad por medio de esta historia. ¿Saben? Del capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 15, encontramos a Jesús hablando con Nicodemo y enseñándole la importancia del nuevo nacimiento y la fe necesaria para poder entrar al reino de Dios. Jesús va a tener esta charla con esta persona. Jesús va a tener la charla con este varón. Y en medio de ello le va a exponer verdades que este varón no conocía y que tal vez tú en esta mañana tampoco conoces. Del versículo 17 al versículo 21 de este capítulo 3, Jesús va a explicar a Nicodemo la importancia de tomar una decisión en base a la verdad que ha sido expuesto. ¿Saben a qué versículo me estoy haciendo referencia en esta mañana? ¿Te has dado cuenta? ¿Cuál es ese versículo bisagra? Es un versículo muy pero muy conocido. Es un versículo que algunos tal vez lo saben de memoria. Tal vez algunos lo han repetido muchas pero muchas veces que no lo han memorizado. O tal vez algunos no sabían acerca de este versículo. Pero el versículo que me estoy haciendo referencia es un versículo muy usado por los creyentes cuando salimos a evangelizar. Es el versículo 16, Juan 3:16. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. El mensaje de esta oportunidad es el siguiente, o la prédica: el gran amor
de Dios. Un título muy sencillo, muy conciso, muy preciso, pero que a pesar de ser entendible, es sumamente profundo. Y en esta mañana te voy a pedir que ahí donde estás, inclines tu rostro, cierra tus ojos y encomendémonos a nuestro Dios. Padre, creador de los cielos y la tierra, venimos ante tu presencia, Dios, agradecidos en esta oportunidad por habernos traído a este lugar, oh Dios, para poder alabarte, para poder glorificarte, para poder tener un encuentro contigo y para poder escuchar tu palabra. Ruego, Padre, a esta hora de la mañana, que abra nuestra mente, abra nuestro corazón y que tu Santo Espíritu, amado Dios, nos hable a cada uno de los presentes, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, dirige este tiempo de principio a fin. Amén. Amén. Muy bien. Ya sabemos qué versículo vamos a desarrollar en esta mañana. Y lo primero que vamos a encontrar con respecto a este pasaje o a este versículo bisagra, sumamente sencillo de comprender, es lo siguiente. Jesús empieza acá diciendo, ¿por qué? Este es un conector de razón. Todo lo que ha estado hablando Jesús con Nicodemo le va a dar una razón a toda esa exposición, del verso 1 hasta el verso 15. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y saben, esta palabra mundo quiere decir sistema. Mundo es equivalente o es igual a sistema en nuestro idioma. Pero algo muy particular que podemos encontrar con respecto a este mundo es que este mundo se encuentra condenado. Condenado. Esta es una verdad que todos los creyentes debemos atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón, y es una verdad que tú, mi amigo, en esta mañana, si no lo sabías, pues es necesario que lo puedas comprender. El mundo se encuentra condenado. Este sistema se encuentra condenado. Versículo 17, la palabra de Dios dice, porque no envió Dios a su Hijo, ¿a dónde? Al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo. ¿Por qué Dios no envió a su Hijo a este mundo? Porque este mundo ya se encuentra condenado. Jesús no necesitaba venir a este mundo para condenar este mundo que ya ha sido condenado, en otras palabras. Eso es lo que podemos encontrar claramente en este pasaje y eso es lo que este texto nos quiere dar a entender. Por tanto, este sistema que está compuesto por las aves, los peces, los árboles, las bestias del campo, incluyendo las personas, nosotros, las personas nos encontramos en esta misma situación, condenados o maldecidos, y no porque nosotros hayamos hecho cosa alguna o obra alguna para que Dios nos condene, sino porque nuestros padres terrenales al principio de la creación, cuando se encontraban en el huerto de Edén, desobedecieron deliberadamente el mandato de Dios, y Dios tuvo que actuar con justicia y condenó o maldijo a toda la creación, incluyendo los seres humanos que hizo a su imagen y semejanza, lo cual también recae en ti. En cada uno de nosotros recae esta condenación o esta maldición. Pero algo que debemos entender también en esta mañana es que este mundo no ama a Dios. Este mundo, las personas que viven en este mundo, que viven y moran bajo este sol, no aman a Dios, sino por el contrario, odian a Dios. Versículos 19 y 20 dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas, así es, malas. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Toda persona que vive en este mundo, que mora en este lugar, no tiene la facultad o la capacidad de amar a Dios, sino por el contrario, toda persona tiene la facultad de odiar, de aborrecer a Dios. Esta era nuestra condición, mi amado hermano, mi amada hermana,
antes de venir a Cristo. Pero esta es la condición actual de todos aquellos que todavía no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Pequeños que nos acompañan en esta mañana, esta también es su condición. No es solamente para los adultos, también es para cada uno de ustedes, pequeños. Y en el amor del Señor queremos exponer este mensaje para que cada uno de ustedes tome conciencia y responsabilidad con respecto a ello. O para que los padres tomen conciencia y responsabilidad y evangelicen una y otra y otra y otra vez a sus pequeños. También podemos encontrar a través del texto que el mundo no solamente odia a Dios, sino también este mundo aborrece a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Aborrece al Padre, aborrece al Hijo, aborrece la palabra de Dios y aborrece a todos aquellos que han puesto su fe en el Hijo de Dios y reconocen a Dios el Creador como su Padre. Este mundo aborrece totalmente a Dios. Pero además de ello, el mundo no solamente odia a Dios, no solamente aborrece a Dios, sino que además es indiferente a Dios. Es totalmente indiferente. ¿Y saben a qué conlleva o a qué lleva esa indiferencia? Pues esa indiferencia, escúchenme bien por favor en esta mañana, lleva a la incredulidad. Algo que tú y yo también nos encontramos en alguna oportunidad. Tú y yo también hemos sido incrédulos, así como las personas en la actualidad que no tienen a Cristo en su vida como su Señor y Salvador, también son personas incrédulas. Ahora, entendiendo este contexto, toda esta situación, la única alternativa teológica que podemos decir es que Dios es el que ama a este mundo y lo hace con un amor ágape. Si por ahí has escuchado a alguna persona, alguna canción, has leído algún texto o has escuchado a algún orador decir que Dios te ama, pues esa persona está en un error. Porque nosotros no venimos a este mundo amando a Dios. Es Dios quien amó a este mundo. Y es lo que dice la primera parte de este texto. Porque de tal manera amaron las personas a Dios. No, porque de tal manera amó Dios al mundo y lo hizo, como lo dije, con un amor ágape o agapao. Pero ¿de qué manera podemos entender el amor ágape o el amor agapao? Ya que muchas veces lo hemos escuchado y sabemos una pequeña definición acerca de ello. Cuando hablamos del amor ágape, estamos hablando del amor incondicional, del amor sacrificial, pero no es solamente eso. No es solamente este aspecto, ese amor ágape, sino además este amor ágape es un tipo de amor dinámico. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el amor ágape de Dios es un amor dinámico? Pues que es un amor que está en constante movimiento. Déjame explicarte de la siguiente manera. Ágape expresa el profundo y constante amor e interés ¿de quién? De un ser perfecto, o sea, Dios, hacia objetos totalmente indignos, es decir, hacia ti y hacia mí. De este amor, aunque es un amor incondicional o sacrificial, este amor produce y mueve en ellos a las personas en quienes ha sido vaciado ese amor ágape, un amor reverente hacia el dador. Ese amor ágape no es solamente para que te lo guardes para ti mismo, sino que te debe llevar a hacer algo, porque es un amor dinámico. Y también es un amor práctico hacia aquellos que participan del mismo y un deseo de ayudar a otros a que busquen al dador de ese amor, es decir, que busquen a Dios. Ese amor ágape es el que Dios ha vertido o el que Dios ha vaciado a este mundo, a la humanidad, a cada una de las personas que habitan este lugar. Pero eso debe llevar a aquellos que son vertidos con este amor a que correspondan ese amor devolviéndole a Dios lo mismo que le ha dado. No porque Dios te lo pida,
sino porque es una retribución que debe nacer en nuestro corazón, devolverle ese mismo amor al dador. Pero además también hacer algo con aquellos que también reciben este amor, que son nuestros hermanos en Cristo. Aquellos que también, al igual que nosotros, han reconocido y han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Y además, este amor ágape nos debe infundir dentro de nosotros, en nuestro ser, a que otras personas que no conocen a Cristo puedan conocerlo. Este es un amor ágape, este es un amor sacrificial, incondicional, pero a su vez dinámico. Pero al entender esto, eso no quiere decir que Dios nos amó o ama al mundo, específicamente a las personas tal como son. Tal vez has oído una canción en la cual expresa este pensamiento, que tal como eres, Dios te ama, así que ven a Él. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Teológicamente estará correcto pensar de esa manera? Pues déjame ilustrarte lo siguiente. ¿Qué pueden ver en pantalla? ¿O qué observan en pantalla? ¿Qué observan en pantalla? Una persona que se encuentra en un lugar donde hay botellas vacías. Puede ser un lugar de reciclaje. Pero una persona con una percepción objetiva puede ver en esas botellas vacías que es basura. Basura. Pero la persona que entra a este mismo lugar, la persona idónea o la persona correspondiente que tiene una mejor percepción acerca de esto, no solamente ve botellas plásticas vacías y sin valor, sino que ve a esta basura que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y mucho amor llegarán a ser. ¿Y ahora qué vemos? ¿Botellas vacías? Claro que sí. Vemos botellas vacías, pero que ahora han sido transformadas en esculturas, obras de arte. Lo mismo pasa con nuestra vida, y esto retrata perfectamente la forma como Dios ve a los seres humanos. Dios no ve a las personas por lo que son, sino por lo que llegarán a ser por medio de Él, de Él. No se trata de lo que tú puedes hacer con tus fuerzas, no se trata de lo que yo puedo hacer con mis fuerzas, con mi intención, con mi voluntad, sino se trata de lo que Dios puede hacer, una obra celestial y maravillosa en todos aquellos que ponen su fe en Él, en Él. ¿Amén o no amén? Amén, amén, hermanos, con seguridad, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No dejarnos como estamos, sino hacernos más y más, como dice su palabra, a su Hijo Jesucristo. Dios no solo amó este mundo, sino que además se manifestó a Él. Y esto nos lleva a la siguiente parte de nuestro mensaje en esta mañana: la manifestación de su amor. La manifestación de su amor. El pasaje dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito. Dios amó tanto a este mundo y a las personas viles, perversas y pecadoras que viven en este lugar, que materializó su gran amor entregando ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que viniera a este condenado y perdido mundo. Esto es algo que tú y yo no hubiésemos podido hacer. Cualquier obra, cualquier esfuerzo humano que nosotros hayamos podido hacer o que podamos hacer en la actualidad, no va a mover la voluntad, el corazón y el deseo de Dios para enviar a su Hijo o para reenviar a su Hijo. No se trata de nosotros. No se trata de lo que tú y yo podemos hacer, sino se trata de lo que Dios desea hacer. ¿Y qué fue lo que envió según este pasaje? ¿Qué fue lo que envió Dios a este mundo? Su Hijo
Su hijo unigénito, así es, su hijo unigénito. Su hijo unigénito era todo lo que él tenía para suplir las propias demandas que él mismo exigía. Dios Hijo vino a este mundo por encargo o enviado por Dios Padre para suplir las demandas que él mismo había impuesto a este mundo. ¿Saben? Dios no solamente envió a su Hijo, sino que ese Hijo es el mismo Dios hecho carne. El versículo 1 del capítulo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente: en el principio era Él el Verbo. Está hablando del Dios Hijo. Era Él el Verbo, y el Verbo era con Dios, y finaliza, y el Verbo era Dios. Es claro entonces poder entender que Dios no solamente dio a su Hijo, sino que Él mismo se encarnó en su Hijo para que viniese a este mundo y pudiese cumplir los propósitos que Dios exigía para esta humanidad que cada vez más y más se va perdiendo en sus delitos y pecados. Pero algo que debemos comprender con respecto al Hijo unigénito es que este Hijo unigénito significa Hijo único, único en su especie o único engendrado. Tal vez tú conozcas un matrimonio donde tiene un solo hijo, un hijo único. Tal vez tú seas un matrimonio que tiene un hijo único, pero podremos asemejar a ese hijo único o a ese hijo unigénito, al igual que un hijo producto de una relación humana y terrenal. Pues no, porque ese hijo único, humano y terrenal, producto de una relación humana y terrenal, es tan igual que todos los demás hijos únicos de las relaciones humanas y terrenales. Jesús es sumamente diferente a ese hijo único, porque Él es el único que ha sido engendrado por Dios. Nadie más, nadie más. No existen dos hijos, tres hijos. Existe solamente un único hijo, y este es el unigénito del Padre. Dios envió o dio todo lo que tenía. Su Hijo unigénito era todo lo que Él tenía para suplir sus propias demandas. Pero este dio no solamente se debe entender en el aspecto que Dios dio o vertió a su Hijo para que venga a este mundo, sino que además Él también dio a este Hijo para que fuese el sustituto de los pecadores. Este dar no es solamente enviar, sino también es que sea este envío un sustituto de las personas que se encuentran en pecado, que se encuentran condenados. ¿Saben? El mundo no hizo absolutamente nada para mover el corazón de Dios a que haga esta enigmática manifestación de amor. Tú y yo no hubiésemos podido hacer nada si hubiésemos vivido en el tiempo en el que vivió Jesús. Y aún si hubiésemos vivido más atrás y hubiésemos tenido la buena voluntad de mover el corazón de Dios para que envíe a su Hijo, de nada hubiera servido. No existe obra alguna sobre la tierra que mueva el corazón de Dios, porque esto no se trata de nosotros, se trata de Él y lo que Él desea hacer en este lugar, en este mundo. Algunos pueden pensar que existen personas en este mundo que merecen ser salvadas por Dios sin la necesidad de Cristo. ¿Has escuchado alguna vez esto? Déjame decirte con todo el corazón y con toda honestidad y con la palabra de Dios de por medio que esto no es cierto. No es cierto. Ninguna persona que no tiene a Cristo no merece ser salvada. Pero las personas que sí tienen a Cristo, ellas sí merecen la salvación. Hay una persona que encontramos aquí en este pasaje, en el capítulo 3, que pensaba que esa persona tenía cierto privilegio para ser salvado, sin tener a Cristo en su vida. Este es Nicodemo. Nicodemo. En el versículo 1 hasta el versículo 2 de este capítulo 3, la palabra de Dios dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué podemos encontrar con respecto a este hombre? Era una persona que tenía una buena vida moral. Era una persona que era fariseo, que desde su perspectiva, él era la élite o la crema nata de la sociedad. También este era un principal entre los judíos. No era cualquier persona. Algunos dicen que este era un gobernante. Él también era un judío. Más adelante Jesús le va a decir: tú eres un maestro en Israel. Eres alguien quien enseña la palabra de Dios. Pero a pesar de esas características, a pesar de esas cualidades, y a pesar de que Dios había amado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y estos los judíos pensaban que tenían cierto privilegio para con Dios, no era cierto, que Dios no los iba a salvar si no tenían al Salvador en sus vidas. Esta persona es tan igual a cualquier persona que en la actualidad no tiene a Cristo en su vida como su Señor y Salvador, y que se va a ir al mismo lugar, a la misma sentencia, al infierno, al igual que los publicanos y los pecadores, que las rameras, que las prostitutas, como dice la palabra de Dios. A ese lugar se iba a ir Nicodemo y toda la élite o toda la casta de los fariseos de ese tiempo, si no reconocían al Salvador de este mundo. ¿Saben? Dios amó este mundo, se manifestó su amor a él y lo hizo con un propósito. Toda obra que Dios hace, toda obra que Dios realiza, siempre lo hace con un propósito. Dios no hace las cosas al azar. Dios no tiene un plan B para hacer las cosas. Siempre sabe perfectamente lo que va a hacer y todo lo hace con un propósito. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto en esta mañana. La clave de este amor. La clave de este amor. El versículo 16, la parte C. Pero desde el inicio voy a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Aquí encontramos el propósito por el conector para que todo aquel que en él cree. Entonces, la clave de este amor no es algo que tú y yo podamos hacer a nuestro favor. No se trata de nosotros o de alguna obra que tú y yo podamos hacer. No se trata del esfuerzo humano. Por más capacidades humanas que tengas, por más intelecto que tengas, por más que tengas un recorrido, una experiencia o títulos universitarios que te respaldan, déjame decirte que eso no vale para que Dios haya enviado a su Hijo a morir en este lugar. No se trata de nosotros, no se trata de un esfuerzo humano, sino se trata de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona y de aquellos que ponen su fe en Él. Por tanto, la clave de este amor es creer en Él. Simplemente eso, creer en Él. Y tienes que creerlo de una manera segura, de una manera acertada, en la cual descanses toda tu fe, toda tu confianza y esperanza en Él, en la obra que Él ha hecho. Para creer en Jesucristo es necesario, ¿saben qué cosa? Nacer de nuevo, porque sin el nuevo nacimiento no podremos creer en Cristo de la manera que Dios ha establecido para los hombres. Se necesita nacer de nuevo para creer en Cristo. Juan capítulo 3, versos 3 y 4, Jesús sigue hablando con Nicodemo y sigue revelando enormes verdades. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, o ciertísimamente verdadero, te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede alguna persona hacer esta acción? ¿Puede alguna persona introducirse nuevamente al vientre del que una vez salió cuando era más, pero más pequeño que el tamaño que tienes ahorita? ¿Podría
ser una alternativa? Pues déjame decirte que no. Porque el nuevo nacimiento no se trata de volver a introducirnos al vientre de nuestra madre y volver a salir de él. De eso no se trata el nuevo nacimiento. Nicodemo lo estaba entendiendo, lo estaba interpretando estas palabras o esta verdad de una manera superficial, terrenal. Pero Jesús no le está hablando de algo terrenal. Le está hablando de un concepto espiritual que esta persona, a pesar de ser maestro en Israel, no podía comprender o no prestó atención a lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca del nuevo nacimiento. ¿Saben? El nuevo nacimiento es una obra únicamente de Dios. No es una obra que tú y yo podamos hacer. Es una obra únicamente de Dios, así como también lo es la fe. La fe. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. No se trata de nosotros, no se trata del esfuerzo que podamos hacer, se trata de la obra que Dios puede hacer a través de la vida de una persona que cree y pone su fe en Él. Así que estas obras, tanto el nuevo nacimiento como la fe en Jesucristo, son obras únicamente de Dios. Nosotros no podemos intervenir, nosotros no podemos ayudar en lo más mínimo. Solo Dios puede hacer esto. Versículo 5 al versículo 8 de este capítulo 3 dice lo siguiente: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué cosa es? Espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y para que Nicodemo pudiese comprender las palabras que Jesús le esté poniendo en ese momento, para que él pueda atesorarle en su mente y su corazón, le va a explicar de una manera sumamente sencilla, sumamente práctica, algo que él y tú y yo podemos conocer y podemos asimilar en esta mañana. Verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ninguna persona puede predecir de dónde viene el viento. ¿O alguna vez te has percatado de dónde viene el viento? ¿O has hecho algún obstáculo para detener el movimiento del viento o el curso del viento? ¿Has podido hacerlo? ¿Has intentado hacerlo? Inténtalo. Te animo a que lo hagas. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? No vas a poder detenerlo. No vas a poder. Porque ese viento tiene su curso. Dios lo ha establecido de esa manera. Porque es una obra de Dios. Al igual que el nuevo nacimiento es una obra de Dios, la fe en Jesucristo es una obra de Dios que solamente Él da a aquellos que verdaderamente creen y confían y han puesto su fe en Él. Por tanto, es necesario creer en Cristo y su obra celestial y majestuosa en la cruz, al igual que los israelitas creyeron a su debido tiempo y fueron salvos del veneno de las serpientes en el desierto. Ahora Jesús va a explicar a Nicodemo un pasaje muy pero muy particular, algo que él conocía perfectamente porque era la historia de sus antepasados y que nosotros a la luz de la palabra también podemos saber lo que sucedió en aquel tiempo. Versículos 12 al 15 dice lo siguiente: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién puede decir esas cosas celestiales? ¿Qué persona pudo haber subido de este mundo terrenal a donde se encuentra Dios, en el cielo? ¿Alguien ha podido subir? Jesús le está diciendo a Nicodemo, nadie puede hacer esto. Pero lo que sí puede suceder, Nicodemo, es que alguien que estuvo allí puede descender a este lugar y puede darte un mensaje que tú, ni la comitiva de fariseos de ese tiempo pueden comprender. Porque es un mensaje celestial, no es un mensaje terrenal.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo iba a tomar una ilustración muy, pero muy hermosa, Jesús, para poder retratar la obra que él iba a hacer en la cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los israelitas, a su debido tiempo, fueron reprendidos por Dios, aunque en varias ocasiones fueron reprendidos por las malas decisiones que tomaron. Sin embargo, una muy particular va a suceder cuando Dios envía serpientes venenosas para que muerdan a los israelitas debido a su desobediencia o a su continua desobediencia. ¿Y qué fue lo que hizo Dios mismo? Porque no fue obra de Moisés. Es Dios quien le dijo a Moisés: constrúyete una serpiente y levántala, para que toda persona que es mordido por esas serpientes venenosas puedan ser salvas. Salvas. ¿Qué harías tú si una serpiente venenosa te mordiera? ¿Te irías al hospital o mirarías, como los israelitas en ese tiempo, una serpiente, una escultura hecha por tu líder espiritual? ¿Qué harías tú? Yo creo que humanamente nos iríamos al hospital, ¿no? Nos iríamos al hospital para que nos atendiese un doctor y para que sacase el veneno de nuestros cuerpos, o para que de alguna manera apacigüe los efectos del veneno en nuestro cuerpo. Pero Dios le dijo que tiene que ser una serpiente que sea levantada, y que la persona que mirase esa serpiente será salva, porque esa era la obra que Cristo Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Él iba a ser levantado al igual que esa serpiente, y toda aquella persona que pone su fe, que cree en Él y que lo mira, podrá recibir la salvación en su vida, en su vida. ¿Saben por qué Dios eligió una serpiente? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué Dios eligió un animal, una serpiente? ¿Por qué Dios no eligió un camello, un caballo, un conejo, un cuy, un perrito, un gatito? ¿Por qué no eligió otro animal? ¿Por qué Dios escogió una serpiente? ¿Saben? Dios escogió una serpiente porque esta serpiente fue maldecida o fue condenada en el huerto del Edén. Y de la misma manera como esa serpiente ahora es representada dentro de una estaca, lo mismo iba a hacer Jesús. Esa serpiente representa perfectamente la obra vicaria y sustitutiva que Jesús iba a hacer en la cruz. Gálatas, encontramos un pasaje muy, pero muy hermoso, en la cual el apóstol Pablo dice: maldito toda persona que es crucificada en un madero. Así que Jesús tuvo que hacerse maldición, tuvo que hacerse maldito, para que tú y yo pudiésemos encontrar la salvación y la vida eterna. ¿No te parece maravilloso lo que Dios hizo en su Hijo? ¿No te parece maravilloso que solamente Dios no haya enviado a su Hijo, sino que a través de Él pudiésemos encontrar, al poner nuestra fe en Él, la salvación para nuestras vidas, para nuestra eternidad? ¿No te parece asombroso? Si eso no te parece asombroso, yo no sé tú, pero a mí la verdad me asombra, y muchísimo. Y a veces hasta derramo lágrimas cuando mi mente capta lo que Dios en Cristo ha hecho en la cruz. ¿Saben? Este amor de Dios manifestado a este mundo con un propósito tiene dos consecuencias, o tiene dos vertientes, los cuales tú y yo no debemos pasar por alto. Pero sí, mi amigo, mi estimado que nos visita en esta oportunidad, para ti es más urgente que puedas tomar en cuenta esto que enseña la palabra de Dios, y también para ustedes pequeños que se encuentran en esta sala en este día. Nuestro cuarto postulado es las consecuencias. La última parte de nuestro texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna, vida eterna. Algo que podemos encontrar en nuestra Biblia, Reina Valera, con respecto a esta última parte, es que la Reina Valera ha traducido esta última sección para que no se pierda. Pero saben, en otras traducciones, esta parte también es traducido para que no muera, para que no muera. Pero en el contexto original, en su idioma original, la palabra aquí no es para que no se pierda, no es para que no muera, sino para que no se destruya, para que no se destruya. ¿Qué pasa con la persona que no cree en el Hijo unigénito de Dios? ¿Cuál es la consecuencia o cuál es el resultado al no creer en Cristo como el unigénito Hijo de Dios? Déjame decirte que la persona que no cree o que rehúsa creer en Cristo se pierde del camino por el que debería de andar o por el que Dios constituyó para que todas las personas andasen. Y mañana o más tarde, esta persona que se encuentra perdida encontrará la muerte física, pero además experimentará la muerte eterna, que es el resultado final de la condenación. Mi amigo, mi estimado que nos visita en esta oportunidad, ese es el resultado al que vas a llegar si no tomas acciones frente a este mensaje. Así que es importante que en esta oportunidad puedas tomar conciencia, puedas tomar responsabilidad. Y no solamente tú, sino también, creo yo, que muchos de nosotros tenemos familiares. Tenemos familia que no conocen a Cristo. Y no te da cierta pena o no se mueven tus entrañas cuando piensas al lugar a donde van a ir a ellos, al lugar donde van a ir ellos, que no conocen a Cristo. Tal vez tú eres creyente y eres salvo, y amén por ello. Pero hay otras personas que necesitan esa salvación, necesitan reconocer a Cristo como Señor y Salvador, y es una responsabilidad de cada creyente hablarle una y otra vez a estas personas, porque Dios a su debido tiempo hará lo que Él quiere con esa o con esas personas. ¿Saben qué pasa con la persona que sí cree en el Hijo unigénito de Dios? ¿Cuál es la consecuencia o cuál es el resultado? Pues la persona que sí cree y que además pone su fe en Jesús, esta automáticamente gozará de la salvación y la vida eterna. No necesitas una serie de clases, no necesitas una serie de lecciones, no necesitas un mensaje poderoso y autosugestivo para poder creer en Cristo Jesús. Simplemente necesitas confiar, necesitas creer y necesitas descansar en la verdad de su palabra, que Dios envió a su Hijo a este mundo para que muriese en este lugar y para que solamente creyendo en Él pudiésemos obtener la salvación y la vida eterna. Pero ¿qué es la vida eterna? ¿Alguna vez te has preguntado qué es la vida eterna o qué implica la vida eterna? ¿Te has hecho esta pregunta? Tal vez sí, tal vez no. Yo sí me la he hecho. Y déjame decirte que la vida eterna es el tipo de vida que se encuentra en la esencia de Dios. Dios es un ser eterno y por tanto su vida también es eterna, eterna. La vida eterna no es una vida que se limita a la cantidad eterna de tiempo o de años, sino a una cualidad divina de vida. Déjame explicarte este asunto de la vida eterna por medio de lo que el pastor John MacArthur, que el año pasado ya nos dejó, él partió de este lugar y se encuentra en la presencia de su Señor, dijo con respecto a la vida eterna. El significado literal es vida del mundo venidero y por ende se refiere a la resurrección y a la existencia celestial en gloria y santidad perfectas. La vida eterna podemos vivirlo en el presente, pero su manifestación celestial y amplia será en el futuro, cuando estemos ante la presencia de Dios, cuando nuestros cuerpos sean transformados, sean glorificados y podremos verlo tal como Él es. Podremos soportar la inminente presencia de nuestro Creador, podemos soportar este lugar, ascenderemos a Él y reinaremos con Él, como dice la Escritura, como coherederos con Cristo,
con Cristo. Pero además de ello, nuestra vida también no va a sufrir las consecuencias que hoy en día padece. Seremos santos, así como Él es santo y a la perfección. Para finalizar este tiempo y resumiendo o condensando todo esto que hemos escuchado en esta oportunidad, Dios amó tanto a este mundo, amó tanto, pero tanto a este sistema vil, perverso y pecaminoso, amó a cada ser, a cada persona que hizo a su imagen y semejanza, que muestra de ese gran amor fue entregar a su Hijo unigénito para que viniera a este mundo, para que muriera en una cruz y para que por medio de la fe en esa obra celestial, los que creen puedan ser salvos y puedan gozar y disfrutar de la vida eterna solamente en Él, en Él, en Él. ¿Amén o no amén? Amén, iglesia, amén. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, ¿de qué manera estás viviendo actualmente la vida eterna? ¿De qué manera vives la vida eterna en medio de tu diario vivir? Valga la redundancia. ¿De qué manera la vives? ¿La vives de la manera como Dios la vive? ¿O la vives de la manera como tú crees que Dios vive? Es una pregunta que nos debe llevar a la reflexión, a examinarnos, a tomar conciencia, responsabilidad y hacer los ajustes necesarios. ¿De qué manera vives la vida eterna y el gran amor de Dios en tu vida? ¿Lo vives o no lo vives? ¿O de qué manera lo vives? ¿Cómo lo vives en tu centro de trabajo? ¿Cómo lo vives en tu centro de estudio? ¿Cómo lo vives en la calle, con tus vecinos, con tus familiares? ¿Cómo vives esa vida eterna y el gran amor de Dios que entregó a su Hijo a este mundo? Y tú, mi amigo, tú, mi estimado, que nos visitas en esta oportunidad, tal vez tú no vives la vida eterna ni gozas de la salvación porque no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero en esta oportunidad lo podrías tener. Podrías tener a Cristo si solamente crees, confías y descansas en Él. Puedes tener a Cristo, puedes gozar de la salvación y puedes gozar de la vida eterna en Dios. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y oremos juntos en esta mañana. Padre,